¿Cómo comenzar a escribir un libro? Una amiga seguidora del canal me ha preguntado cómo podría empezar a escribir un libro y he decidido hacer un vídeo porque sé que mucha gente tiene en la cabeza la posibilidad de escribir un libro, pero no se atreve o no sabe cómo comenzar. Y entonces vamos a ver los puntos básicos para comenzar a escribir un libro. Digamos que si sigues estos puntos, básicamente ya tienes el impulso inicial y aproximadamente la mitad del trabajo hecho. ¿Vale? Entonces, lo primero y más importante, obviamente, es definir la esencia de lo que quieres contar. Cuando uno va a escribir un libro, tiene, digamos, una idea, tiene una interpretación del mundo, una forma de ver la vida que quiere transmitirlo a través de un libro. Entonces, si te coges los libros para saber cómo es la esencia, si te coges los libros que te gustan, puedes enseguida identificar la esencia. Entonces, por ejemplo, podemos ver en Momo, por ejemplo, que hice un análisis sobre el libro, pues la esencia es ver cómo a través de la escucha y, y la atención y el amor se puede vencer a, a las fuerzas, digamos, negativas que hay en el mundo, que serían los hombres grises, ¿no? O, por ejemplo, la esencia de Juan Salvador Gaviota sería la evolución de una persona que quiere llegar a iluminarse saliéndose de la manada, ¿vale? Entonces, básicamente, lo primero es saber qué es lo que quieres contar y cuál es la esencia. Si haces un libro de cocina, pues la esencia sería, por ejemplo, cómo hacer recetas que puedan gustar a determinado público, por ejemplo, a veganos, ¿no? O si quieres hacer un libro sobre cómo invertir en bolsa, pues ahí básicamente la esencia sería esa, ¿no? Cómo poder ganar dinero invirtiendo en bolsa. ¿Vale? Entonces lo primero que tienes que hacer es definir la esencia. Por ejemplo, cuando escribí mis dos libros, mis dos novelas principales, es La esencia de la llamada, sería narrar cómo es el camino espiritual hacia la iluminación. ¿Vale? Entonces se puede ver que está dividido en cuatro partes, que es la primera es salir de la vida determinada por otros, la segunda hacer un peregrinaje, la tercera determinar tu vida y la cuarta la unión con Dios o la iluminación. Y en el libro Toledo-Jerusalén, básicamente la esencia es hablar de cómo es el camino de transformación emocional hacia el amor incondicional. Entonces ahí puedes ver cómo es la esencia del libro. La esencia básicamente se debería definir en una frase. Es decir, y aquí tienes que tenerlo más o menos claro cuando empiezas a escribirlo. ¿Qué es lo que realmente quiero contar? ¿Cuál es la idea principal? ¿Cuál es el mensaje? Si un lector al final del libro tuviera que definir tu libro en una frase, ¿cuál sería? Y debería coincidir con la esencia. Lo segundo, una vez que tienes la esencia, entonces, imagínate que quieres escribir un libro, entonces ahora lo que puedes hacer es escribir cuál sería la esencia del libro, ¿vale? Y a lo mejor puede que tenga varias, esto quiere decir que a lo mejor son varios libros los que tienes en mente o que puedes refinar esa esencia para hacer uno solo. Lo segundo es decidir qué forma le quieres dar, ¿vale? A esa esencia. Entonces puede ser novela, novela histórica. Yo, por ejemplo, dije, bueno, ya tengo, digamos, la esencia de mis dos novelas, entonces ahora lo que voy a hacer es combinar la espiritualidad con la historia, que no se había hecho nunca antes, o no sé si se había hecho, pero hay muy pocos libros que combinan ambas. Y entonces dije, vale, pues le voy a dar el formato de novela histórica. Le podría haber dado el formato de un cuento, también se puede mirar como un cuento. Lo podía haber hecho en forma de poesía, me hubiera sido mucho más difícil. ¿Vale? Entonces, decidir qué forma le quieres dar. Y entonces,
La esencia te la puede marcar, pero tú puedes elegir la forma. Entonces puedes elegir la forma de novela, de cuento, también de libro de no ficción, por ejemplo, como el caso de un libro de recetas, pues sería, incluso pueden tener un hilo conductor, pero sería un libro de hechos y datos, básicamente. Puede ser un libro de poesía, ¿sabes? Le puedes dar esa esencia, un tono poético. Pueden ser relatos cortos, puede ser un ensayo filosófico, puede ser un tratado, puede ser incluso una biografía, intentar, digamos, ver qué personaje famoso vive esa esencia que le quieres dar, que quieres contar y coger los datos de la biografía que más te pueden ayudar para contar esa esencia. ¿Vale? Yo, por ejemplo, también podía haber cogido la vida de un personaje famoso, espiritual, supongamos Yogananda o alguna persona que haya desarrollado un camino espiritual y haber contado cómo es el camino espiritual hacia la iluminación a través de la biografía de esa persona. Pasa que decidí hacerlo a través de la novela histórica. Vale, entonces, tienes que pensar qué forma le quieres dar. Y una vez que tienes la forma, lo siguiente es realizar un índice. Y esto es súper importante, porque el índice no se hace en un día. El índice es algo que hay que trabajar bastante porque es la estructura del libro. Entonces, por ejemplo, en la llamada, pues lo que hice fue dividir el libro en 4 partes, en las 4 partes que he comentado, y luego cada parte iba a tener 10 capítulos cada uno. Y lo hice así porque, digamos, sería como 40 es un número bastante interesante porque sería como el camino ligado a la espiritualidad y sería como el camino del éxodo. Y básicamente que son 40 años y por eso decidí hacer 40 capítulos, ¿no? Entonces tienes que realizar un índice donde pongas exactamente en el índice qué va a ocurrir en el libro, en la novela o en el cuento, ¿vale? Entonces puede tener un capítulo, puede tener 5 capítulos, puede tener 10 capítulos. Entonces aquí lo que hay que ver es cómo puedes desarrollar esa esencia en diferentes capítulos. Ya te lo puede marcar un poco, digamos, la propia esencia. Entonces, por ejemplo, en el camino de transformación emocional hacia el amor incondicional, pues lo dividí en 3 partes principales. Y luego cada parte más o menos en unos 13-14 capítulos. ¿Vale? Entonces aquí la cuestión es realizar un índice que te va a servir de estructura para el libro. Luego lo siguiente es investigar, porque tú tienes una idea. Hasta aquí, como ves, no has escrito nada. Lo único que has escrito es una frase, que sería la esencia, y luego el índice, que es un folio. Entonces, hasta este momento no hay que escribir, sino es todo el tiempo preparar la estructura. Es como hacer los planos de una casa. Entonces, si no haces esta fase previa, lo que ocurre que hace mucha gente se pone a escribir, pero luego dice, ¿cómo le doy estructura? Y entonces se encuentra con que ha escrito un montón y tiene que hacer un trabajo muy, muy grande para estructurarlo. Vale, entonces una vez que tienes el índice, la cuestión es empezar un proceso de investigación. Y la investigación es, bueno, ¿quién ha escrito antes sobre esto que quiero contar? ¿Cómo lo han contado? Leer bastante, por ejemplo, si es novela histórica, obviamente, pues hacer una investigación sobre lo que ocurrió en ese momento, ¿no? En mi caso fue el siglo XIII, en el siglo XV. Cómo fue el camino desde Toledo a Jerusalén de una chica de Toledo que se tiene que ir de España. ¿Vale? Investigar quiénes son las personas que han investigado antes sobre estos temas que quieres contar o que han hablado antes sobre el tema que quieres contar. Entonces, yo, por ejemplo, pues, ¿qué hice? Pues para la investigación, pues me leí la biografía de los reyes, las leyes de la época también,
porque ahí pude ver cuáles eran los conflictos que se regulaban y así más o menos me hice digamos, una panorámica de cómo podría ser la vida en aquella época. Entonces, digamos que la parte de investigación es una parte importante porque es lo que le vas a aportar al lector, aparte de tu esencia, porque al final cuando alguien lee un libro, lo que quiere es que le sintetices en ese libro un montón de información que tú has recabado. Entonces tienes que recabar mucha información para luego utilizar a lo mejor el 10 o el 20% de esto que investigas. Pero además, si no haces la labor de investigación, no te puedes convertir en un experto en el tema porque se queda uno cuando lee un libro sabe si la persona ha hecho una labor de investigación o no. Y si lo que está leyendo aporta o no aporta, ya independientemente del estilo que uno lee. ¿Vale? Entonces, consiste en investigar, leer un montón sobre diferentes temas y esto además te va ayudando a ir rellenando el índice. Y ir también modificándolo, porque a lo mejor te das cuenta que recibes nueva información que puedes incluir en varios párrafos del índice. Y luego ya empezar a completar el índice. Entonces, cada capítulo que tengas, pues básicamente es saber qué es lo que vas a contar en el capítulo de forma más desarrollada. Es decir, hacer un pequeño párrafo relacionado con el índice y con el título de cada capítulo. De esta forma, lo que vas a tener después de este trabajo, que a lo mejor te lleva varios meses, bueno, mínimo varios meses y te puede llevar incluso un año o más, cuando ya tengas todo esto, tienes ya casi la mitad del libro escrito, porque tienes toda la labor de investigación que se ha ido, digamos, integrando en ti, tienes una esencia, has investigado, con lo cual sabes más del tema que la mayoría de las personas, y además tienes un índice y una estructura que ya sabes cómo vas a desarrollar. Ya, luego lo siguiente sería escribirlo, ponerte en el lugar luego del lector, corregirlo, hacer la edición y eso, pero eso ya es, digamos, sería la segunda parte. Entonces, hasta que no tengas esto, digamos, el libro, digamos, como que no cobra vida. Necesitas dedicarle tiempo, se necesita dedicar tiempo a esto para que haya un hilo conductor y el posible libro futuro tenga, digamos, una coherencia. Bueno, espero que te haya gustado, que te sirva este vídeo y siempre, obviamente, si tienes alguna pregunta, pues no dudes en dejarla justo debajo del libro y con mucho gusto la contesto. Y si ves que esto le puede ayudar a alguien que quiere escribir un libro que está empezando, pues con mucho gusto envíale el vídeo por si le puede servir de ayuda. Muchísimas gracias.